Bueno, buenos días muchachos. Hoy vamos a hablar las características, identificar y conocer las características de las imágenes que generan los espejos esféricos y cómo existen dentro de nuestra vida común y cotidiana. Pero antes de eso vamos a hacer un pequeñísimo repaso de lo que fuimos hablando hasta ahora, en particular de la reflexión de la luz. Es importante que tengan presente todos estos datos, y es que cuando un rayo de luz incide sobre una superficie, rebota y se refleja cambiando la dirección de propagación. Pero mantiene la rapidez en este caso. El rayo de luz no cambia su velocidad. La rapidez del rayo es exactamente la misma. Es la misma la rapidez del rayo incidente como la del rayo reflejado. Y sabemos entonces que la ley de reflexión de la luz nos indica que los ángulos de incidencia y de reflexión son iguales. Son iguales en igual medida, tanto para la reflexión difusa como para la reflexión especular. Esta es la reflexión especular, la anterior fue la reflexión difusa. Cuando ocurre este tipo de reflexión, se generan en esos objetos unas imágenes, que es lo que se ven en el primer tipo de espejo que estamos viendo, los espejos planos. Son imágenes que son virtuales, son derechas, son idénticas, tienen inversión lateral, o son lateralmente, hay una inversión lateral o son lateralmente invertidos, y se conservan las distancias del objeto al espejo y del espejo a la imagen. En la vida común nos encontramos con estos espejos permanentemente. Este es un ejemplo bien de este tipo de espejos. Pero también hay otro tipo de espejos, los espejos esféricos, que son lo que es un casquete, es decir, es la parte es como si fuera de una pelota de fútbol, le cortamos un pedazo. Eso se llama casquete. Son superficies reflectoras que tienen una forma esférica. De acuerdo a donde incide la luz, el espejo puede ser cóncavo o convexo. Fijamos un espejo cóncavo. El espejo cóncavo tiene una superficie reflectora en la parte interior. Este es un espejo cóncavo. O sea, todos los rayos que llegan en forma paralela llegan a la parte interior del espejo. Un ejemplo claro son los espejos que usamos para depilarnos, para aumentar los tamaños, también para algunos ejemplos de belleza, para los dentistas. Los espejos convexos son espejos que es la parte de afuera del casquete, es la parte superior. Ejemplo claro son los estacionamientos de auto, en algunas esquinas de Montevideo, en los supermercados o en los lugares de vigilancia, porque nos permiten ver un gran panorama. La parte interior de la cuchara es un espejo cóncavo. La parte exterior, la parte de atrás de la cuchara, es un espejo convexo. Es importante que vayamos tomando en cuenta estas definiciones. Este tipo de espejos generan imágenes que son distorsionadas, no son las imágenes como un espejo plano, y de ello es lo que vamos a hablar. Algunas imágenes van a estar invertidas y otras imágenes van a tener la misma dirección que el objeto que se refleja. Bueno, acá tenemos un ejemplo del espejo cóncavo. En un espejo cóncavo, todos los rayos que llegan al espejo en forma paralela inciden sobre el espejo manteniendo la ley de reflexión en cada punto de incidencia, y todos los rayos reflejados van a pasar por un punto o se van a cruzar en un punto que se llama foco. La distancia que va desde el espejo al centro de curvatura, que va con la letra C, que llamamos radio de curvatura, sería la normal. En un espejo esférico
todos los radios son normales al espejo. Yo en clase les decía que ustedes tenían que ver el espejo como si fueran pequeños pedacitos de espejos planos. Cada uno de estos rayos, cuando pasa por este punto que llamamos el foco. Y el foco, ustedes van a ver que se encuentra a mitad de camino entre el vértice del espejo, que es eso que ustedes ven que dice eje óptico o eje principal, y el punto de cruce del espejo. En un espejo convexo, los rayos paralelos que llegan, inciden sobre el espejo, también se reflejan con el mismo ángulo de incidencia en la superficie exterior del espejo, y a diferencia de los espejos cóncavos, que son rayos convergentes, convergen en un punto, acá los rayos divergen, pero las proyecciones coinciden todas en un punto, las proyecciones de esos rayos divergentes coinciden en este punto que se llama foco. Y para nosotros es un foco virtual, porque el foco está del lado de atrás del espejo. No se ve el espejo, no lo vemos. Está, vamos a decir, en la pared, del lado de atrás de la pared. Bueno, también cada uno de los puntos por donde incide el rayo pasa a una normal que es un radio. Los elementos de un espejo esférico son el eje principal, esto que ustedes ven con el eje rojo, el centro de curvatura, que nos permite dar la forma del espejo, observen que ahí el dibujito del espejo que estoy mostrando ahora está coincidiendo el centro en todo el casquete, es un radio. Lo mismo para el espejo convexo, solamente que la parte espejada, reflectiva, está del lado de afuera. El eje principal o eje óptico, que es una línea que pasa por el centro de curvatura, y por ese centro de curvatura corta con algún punto del espejo. Es un radio principal, vamos a decir. En el punto de corte, el horizontal, en el punto de corte se llama vértice. Nosotros normalmente en lugar de la B le vamos a poner la letra O para saber que es parecido al cero en matemática, que es donde cambia el signo de un lado y del otro lado del espejo. Ese es el vértice, este es el punto de cruce, este es un rayo paralelo que llega al espejo cóncavo y que cuando rebota en el espejo cóncavo pasa por el foco. La distancia entre el foco y el radio de curvatura es exactamente igual a la del vértice. ¿Por qué? Porque está exactamente a la mitad. El foco está a la mitad de distancia entre el vértice y el radio de curvatura y el centro de curvatura. El centro de curvatura está a una distancia R, es el radio. En el espejo convexo pasa exactamente lo mismo, solamente que tanto el centro de curvatura como el foco están del lado de atrás del espejo. Y el foco es virtual, no lo podemos ver, ¿verdad? El foco está detrás del espejo. Los rayos que salen y que llegan al foco lo hacemos por proyecciones. Por lo tanto, las imágenes que se van a producir van a ser virtuales. ¿Qué llamamos rayos notables? Son los rayos de luz que tienen la característica de reflejar siguiendo siempre un mismo comportamiento. Los vamos a ver ahora detalladamente uno por uno. Aquí vemos, el primer rayo notable es un rayo que viaja en dirección al foco, o sea, va a pasar por el foco. Cuando pasa por el foco, incide, cruza el eje óptico o eje principal, choca con el espejo y en el espejo cóncavo va a salir paralelo al eje principal, como están indicando la figura. Miren, un rayo de luz que pasa por el foco sale paralelo al eje principal. En el convexo no puede pasar. Sin embargo, lo que nosotros sabemos es que la proyección del rayo paralelo, del primer rayo, va a incidir
y el rayo va a salir paralelo al eje principal. El segundo rayo notable es aquel el que llega paralelo al eje principal, incide sobre la superficie especular y sale por el foco. El reflejado va a pasar por el foco. Siempre, todos los rayos que llegan paralelos al eje principal, en los espejos cóncavos, van a pasar por el foco. En el convexo no pueden, van a rebotar, pero el rayo reflejado va a aparecer, parecería que sale desde el foco. Por lo tanto, vamos a hacer la proyección y lo vamos a ver que sale desde el foco. El tercer rayo es el rayo que pasa por el centro de curvatura, por el centro C, y por lo tanto cuando incide sobre el espejo vuelve por el mismo camino. Este es un rayo que parecería que no se desvía, pero en realidad pasa por la normal, tiene un ángulo de incidencia 0. Es el rayo que llega por la normal y sale por la normal. En el espejo convexo tampoco puede pasar, tampoco llega hasta el centro de curvatura, pero sí llega a la proyección. Entonces hacemos la proyección y sabemos que el rayo que golpea vuelve por el mismo camino en que llegó. Este sería el tercero. El cuarto rayo notable va a cumplir la ley de la reflexión y va a ser un rayo que llega hasta el vértice. Cuando llega hasta el vértice va a rebotar y va a salir con exactamente el mismo ángulo de incidencia en el espejo cóncavo y en el convexo. En el cóncavo va a estar del lado de adentro del espejo, en el convexo del lado de afuera. Pero cumplen exactamente el mismo principio que los espejos planos. Piense que en ese punto hay un espejito plano. ¿Tá? El ángulo incidente y el ángulo reflejado son exactamente lo mismo. En los dos casos pasa exactamente lo mismo. Con esto tenemos los 4 rayos que van a formar cualquiera de las figuras del espejo. ¿Qué tenemos que tener presente? Esto es importantísimo. La imagen se va a formar donde se cruzan 2 rayos notables o rayos notables reflejados en sus proyecciones, es decir, las prolongaciones, vamos a decir. Acá vemos un ejemplo donde se cruzan 2 rayos y van a formar una imagen del lado real del espejo. Si yo ahí pongo una pantalla, veo el objeto. Ese objeto que se está viendo es un objeto real, porque está del lado delante del espejo. Ustedes tienen que pensar en que en el espejo tenemos que ver estas 3 características. Si la imagen es real o virtual, si es derecha o invertida, si es de igual, de mayor o de menor tamaño. En el caso de un espejo cóncavo, ustedes van a ver que hay imágenes que van a ser reales y virtuales, derechas, invertidas, de igual, de mayor y de menor tamaño. Se van a cumplir todas las características en los espejos cóncavos. Ojo, en los espejos cóncavos. En el espejo cóncavo, un objeto que se encuentra más allá del radio de curvatura, más lejos que el foco y que el centro de curvatura, este objeto lo vamos a formar a través de los 2 rayos notables que hablamos recién. Miren, el primero de todos, que va a salir siempre desde arriba, lo vamos a hacer desde la parte superior.
va a pasar por el centro de curvatura, va a chocar con el espejo, va a rebotar y va a salir con la misma dirección. O sea, va a volver pasando nuevamente por el centro de curvatura. Y uno que llega al espejo pasando, es decir, siendo paralelo al eje óptico, que son los que vamos a trazar siempre, va a pasar por el foco y va a poner un punto de cruce entre el foco y el centro de curvatura. El objeto, la imagen, va a formar una imagen en ese punto, y observen que la imagen va a ser de menor tamaño, va a ser real porque está delante del espejo y va a estar invertida. Siempre vamos a trazar estos dos rayos, el que pasa por el centro de curvatura y un rayo que es paralelo al eje principal. Todos los vamos a hacer con estos dos rayos. Acá tenemos una imagen que vamos a indicar que es de menor tamaño, invertida y real. Recuerden que si yo pongo una pantalla en el punto donde se forma la imagen la voy a poder ver. Acá tenemos un ejemplo, una fotito que va a ser más o menos para que ustedes vean. Yo pongo una pantalla y veo la imagen. Tengo el espejo cóncavo, siempre lo voy a hacer con una velita, porque son libros viejos, donde lo sacamos, y vamos a poner una pantalla y vamos a ver la imagen dada vuelta. Se dan cuenta que la llama parece que estuviera para abajo. Ahí estoy viendo la llama para abajo. Ahí estamos viendo un objeto. En este caso no es exactamente el ejemplo que estamos viendo, pero tenemos una pantalla y la podemos ver al revés. O sea, con una pantalla yo puedo reflejar la imagen del espejo, como lo vimos en clase. Vamos a ver qué pasa ahora si ponemos el objeto directamente en el centro de curvatura. Si lo ponemos en el centro de curvatura, el objeto, vamos a trazar los dos mismos rayos que yo le dije hasta recién. Uno que pasa por el centro de curvatura y uno que va a ser paralelo al eje principal. Siempre haremos esos dos. El del eje paralelo al eje principal va a pasar por el foco. Y el de centro de curvatura va a pasar por el centro de curvatura. ¿Y cómo hago? Miren, lo tiro para abajo. Y miren dónde se forma el objeto. Exactamente en el mismo lugar. En el mismo lugar, pero para el lado de abajo. O sea, va a tener el igual tamaño, primer caso, exactamente el mismo tamaño. Va a tener el sentido invertido y también va a ser real. Porque va a estar formado del lado de frente del espejo. O sea, este objeto que ustedes están viendo tiene el mismo tamaño, es invertido y es real. El caso 3 lo vamos a acercar entre el centro de curvatura y el foco. Vamos a poner nuestro objeto ahí y nuevamente vamos a trazar los dos rayos. El primero de los rayos que vamos a trazar es el rayo paralelo al eje principal que va a salir rebotado por el foco. El segundo rayo que vamos a trazar es el que pasa por el centro de curvatura. Si ustedes se dan cuenta, se van a cruzar muy lejos del espejo y van a dar una imagen que también es real y es del dibujito que ustedes vieron anterior, que es invertida y es de mayor tamaño. Todas las imágenes que se forman delante del espejo son reales, es decir, yo puedo poner una pantalla y verlas. La imagen entonces es real, invertida y de mayor tamaño. El caso 4, vamos a poner directamente el objeto sobre el foco. Seguimos adelantando el objeto. Y vamos a trazar los mismos rayos que hicimos recién. Trazamos un rayo que sale paralelo al eje principal y pasa por el foco. Y el segundo rayo va a pasar por el centro de curvatura. Y observen que cuando pasa por el centro de curvatura, estos dos rayos son paralelos. No los voy a poder cruzar ni en la parte de atrás, no se van a cruzar nunca, y tampoco voy a poder hacer la prolongación. Me va a quedar medio desprolijo la prolongación porque la tengo que hacer a mano. Pero van a ver que no se van a poder cruzar. Los dos casos van a ser paralelos.
Cuando el objeto se encuentra directamente sobre el foco, no se forma imagen. No se forma imagen. Es en el único lugar donde el espejo no muestra una imagen reflejada, cuando el objeto se encuentra directamente sobre el foco. En los espejos cóncavos vamos a ver el caso número 5. El caso número 5, el objeto se encuentra entre el vértice y el foco. Y nuevamente va a pasar algo que es realmente diferente a todos los casos anteriores. Mire, vamos a trazar el primer rayo como siempre, que sale paralelo al eje principal y pasa por el foco. Y el segundo rayo va a pasar por el centro de curvatura. Observen que si yo me fijo, estos dos rayos no se cruzan nunca, no se van a cruzar nunca. ¿Por qué? Porque divergen. Pero si yo prolongo los dos rayos atrás del espejo, voy a tener un punto de cruzamiento. Y este punto es donde se va a formar la imagen. ¿Qué características tiene esta imagen? Que va a ser virtual, porque se formó detrás del espejo. Pero va a ser de mayor tamaño y va a ser derecha. Es el primer caso en donde se forma una imagen derecha en los espejos cóncavos. El único caso donde se forma una imagen virtual en los espejos cóncavos. O sea, todas las imágenes que vimos hasta ahora eran reales, la única virtual es la que me da mayor tamaño y se forma detrás del espejo. Ojo, porque también había una real de mayor tamaño, pero no era derecha, era invertida. Entonces, en síntesis, si el objeto está más allá del centro de curvatura, muy lejos del centro de curvatura, vamos a tener una imagen invertida, de menor tamaño y real. Si ponemos una fotito del espejo, lo vamos a ver. Miren la foto de la llama solamente, de la llama de la vela. Y ustedes van a ver que la llama de la vela se ve al revés y más pequeñita. Si el objeto se encuentra exactamente en el centro de curvatura, se va a formar una imagen que es virtual, que es real, que es invertida y que es de igual tamaño, exactamente el mismo tamaño, y se va a formar exactamente en el centro de curvatura. Y si ustedes ven la imagen, las dos son exactamente iguales. Las dos fotitos nos muestran lo mismo. Este es el caso en que el objeto está en el centro de curvatura. Si está entre el centro de curvatura y el foco, vamos a obtener una imagen invertida, real, de mayor tamaño y que se forma más allá del centro de curvatura. Pero lo importante es que es invertida, real y de mayor tamaño. Y como lo pueden ver ahí, se ve claramente las circunstancias. Estos tres casos son los que llegamos antes de empezar a ver imágenes virtuales. Son las tres imágenes que se forman reales en los espejos cóncavos, hasta llegar al foco. En el foco no se forma imagen. En el foco es el único lugar donde no se forma imagen, no veo nada en el espejo. Y entre el foco y el vértice, recuerden que era porque eran paralelos, ¿no? Entre el foco y el vértice yo voy a ver la primera imagen virtual de un espejo cóncavo de mayor tamaño y derecha.
Y acá podemos ver una imagen, una fotito, donde se ve mucho más grande la bombita que adelante, ¿no? El ejemplo claro son los dentistas, usan espejos cóncavos para poder verte el diente, esos espejitos mínimos que te ponen en la boca, ¿verdad? O un depilador, por ejemplo, cuando te vas a trabajar en maquillaje, se utilizan espejos cóncavos. Todo lo que tú querés agrandar una imagen muy muy grande, tenés que usar un espejo cóncavo y tener el objeto entre el foco y el vértice. Veamos qué pasa ahora con un espejo convexo. El objeto, por supuesto, que va a estar delante del espejo, o sea, va a estar en la parte reflectiva. Por lo tanto, va a estar mucho más allá del vértice. Y la distancia entre el centro de curvatura y el objeto va a ser mayor que el radio de curvatura. Acá vamos a trazar también los dos mismos rayos, pero recuerden de que voy a tener que hacerlo con rayos prolongados, porque no puedo llegar hasta ni el centro de curvatura ni al foco. El primero que llega paralelo pasaría por el foco, pero vemos solamente la parte que rebota y que sale por fuera del foco, del espejo, perdón, que es la que vamos ahí. Y lo mismo va a pasar con él, que pasa por el centro de curvatura. Parecería que llega hasta el centro de curvatura, pero no puede llegar porque está detrás de la pared y rebota. Fíjense que todos los rayos son divergentes. Este rayo y este rayo divergen. Pero puedo hacer la prolongación de estos rayos detrás del espejo. Y esa prolongación de estos rayos me va a dar un punto de cruce. Y este punto de cruce es donde se va a formar la imagen. Esta imagen que se va a formar es virtual, porque se formó detrás del espejo. Nos damos cuenta que también va a ser derecha. Está de la parte de arriba y va a ser de menor tamaño. A diferencia del espejo cóncavo, que la imagen virtual era de mayor tamaño, en el espejo convexo las imágenes son de menor tamaño. Es la única imagen que se forma en el espejo convexo. No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad porque en todos lados siempre estamos a la misma distancia, siempre estamos en las mismas condiciones, ¿no? Nuestros espejos van a servir para ver un gran angular, o sea, vamos a poder ver una zona enorme de espacio y por eso se utilizan para estacionamientos, para calles que van a ser curvas, que van a haber cruces importantes, para vigilancia. Vamos a ver objetos pequeños, pero vamos a ver un gran panorama de todo lo que pasa detrás del espejo. Siempre imágenes derechas, siempre de menor tamaño y siempre virtuales. Acá vemos un ejemplo de un espejo que tiene un gran angular, ¿no? Y nos sirve para ver, por ejemplo, todo un salón de clase, por ejemplo, todo un salón de un gran supermercado. Bueno, paré un poquito a tomar agua porque me estoy quedando seco. Bueno, una vez que estamos trabajando con esto, vamos a ver un ejemplo. Y dice así: Alberto se mira en un espejo curvo, tal como muestra la figura. Indudablemente tiene que ser un espejo cóncavo, porque Alberto está mirando el espejo, y vemos que el espejo está en la parte cóncava hacia Alberto. Si Alberto se ubica entre el centro de curvatura y el foco, su imagen será... Y me da una serie de alternativas.
¿verdad? Me dicen que puede ser igual tamaño, invertida real, igual tamaño, invertida virtual, igual tamaño, invertida real, igual tamaño, derecha, menor tamaño, mayor tamaño, derecha. Lo primero, que sabemos que el centro de curvatura y el foco están por allí, ¿verdad? Están en esta cosa, están ahí. Pero a nosotros nos dicen que Alberto se ubica entre el centro de curvatura y el foco. Si se encuentra entre el centro de curvatura y el foco, o sea, que se encuentra más allá del foco, ya sabemos que no puede ser virtual, porque la única imagen virtual es la que se formaba del foco. Y tampoco puede ser de mayor tamaño y derecha, porque todas las que se iban a formar de ese lado allá eran invertidas, o sea que ya ahí lo tiramos. Si también no podemos elegir de igual tamaño porque sabríamos que está directamente en el centro de curvatura. Entonces tenemos que ver que hay dos posibilidades, puede ser de menor o de mayor tamaño. Bueno, y si está entre el centro y el foco, va a ser de mayor tamaño, ¿verdad? Haciendo los rayos que yo les dije, encontramos que es de mayor tamaño. Este es un ejemplo claro de los problemas que ponemos, tanto en los escritos como en los exámenes. Bueno, síntesis de la clase: si el objeto se encuentra, si es convexo, el objeto se encuentra ¿en dónde? En cualquier posición. ¿Y su imagen cómo va a ser? Derecha, virtual y de menor tamaño. ¿Hay otra posibilidad? Ninguna otra posibilidad. Para un espejo convexo solamente vamos a obtener imágenes derechas, virtuales y de menor tamaño. Si el espejo es cóncavo, bueno, ahí tenemos varias alternativas, 5 en particular. Si se encuentra entre el infinito, o sea, lo más lejos que podamos, y el foco y el centro de curvatura, nos va a dar una imagen invertida, real y de menor tamaño. Más allá del centro de curvatura, decimos nosotros. Siempre va a ser estas únicas características. Si está en el centro de curvatura, va a tener invertida real, pero va a ser exactamente del mismo tamaño. Entre el foco y el centro de curvatura va a ser invertida real y de mayor tamaño. En el foco no se forma imagen, y entre el foco y el vértice va a ser el único caso que la imagen va a ser derecha, virtual y de mayor tamaño. El único caso en el espejo cóncavo donde la imagen es virtual. Mientras que en el espejo convexo solamente la imagen es virtual. Las imágenes virtuales siempre son derechas. Las imágenes reales siempre son invertidas. Son piques para que ustedes sepan y reconocer cuando estamos trabajando en clase y cuando tengan algún problema para hacer. Acordate, imágenes virtuales siempre son derechas, imágenes reales siempre son invertidas y las puedo ver en una pantalla, mientras que las virtuales no las puedo ver en ninguna pantalla, no las puedo reflejar en la pantalla. Bueno, muchachos, espero que haya sido más o menos prolífica esta charla, les haya servido. Lo voy a adjuntar a la ficha que les mandé con problemas y voy a adjuntar alguna otra cosita más para que ustedes tengan todo en vista para los escritos y puedan repasar de acá. Bueno, lo único que me queda es desearle que le vaya lo mejor posible en el año, ¿no? Hasta luego, muchachos.